¿Por qué protestamos en Colombia en el año 2021? Hola, profesor Roberto. Hola, doña Rosalba, ¿cómo ha estado? Profe, muy preocupada. ¿Cuándo van a volver a dar clases? Ya estoy cansada con Brian Steven en la casa, nada más que pegado de ese play y del celular. Yo no veo para qué sirve tanta marcha. Doña Rosalba, claro que las marchas sirven. Históricamente han sido una herramienta muy importante para que el pueblo defienda sus derechos y manifiesten sus inconformidades. Imagínese que ya desde 1740 y 1765 y 1781 se protestó por el aumento del impuesto excesivo e injusto. Por ejemplo, en 1781, con el movimiento comunero, se buscó frenar la implementación de reformas fiscales y económicas en el nivel virreinato que implican una mayor carga fiscal sobre la población, el avance sobre ciertos privilegios y exenciones, la restricción del cultivo de tabaco y aguardiente, favoreciendo al fabricado en España, lo que afectó sensiblemente a los productores locales. En 1909, por sus intentos de perpetuarse en el poder del presidente de la época de Rafael Reyes, el que permitió la separación de Panamá de Colombia, y por otros intereses individuales, logró que los estudiantes se manifestaran e hizo que el presidente renunciara. En 1929, en el gobierno de Abadía Méndez, un policía disparó, ocasionando una revuelta que causó varios muertos y heridos. Todo ello causó la caída del gobierno conservador. En 1930, el nuevo presidente, Olaya Herrera, tuvo que suspender temporalmente el pago de la deuda externa para mejorar las condiciones de los trabajadores. En 1954 a 1957, las marchas de los movimientos estudiantiles contra la represión y la baja calidad de vida logra la caída de la dictadura de Rojas Pinilla. En 1971 se unen a protestar estudiantes de universidades públicas y privadas por la baja calidad del sistema educativo. Hay varios estudiantes muertos en la Universidad del Valle y otras universidades fueron militarizadas. En esta lucha se logra reconstruir el sistema universitario colombiano. El 14 de septiembre de 1977, en el gobierno de López Michelsen, las centrales obreras lideran la marcha más grande hasta las protestas actuales. Se estaba manifestando por el alto costo de vida. Como resultado del paro, se reajustó el salario, se congelaron los precios de los productos de la canasta familiar y se conformaron las juntas de acción comunal. A finales del año 2019, el pueblo colombiano comienza a protestar por las desigualdades sociales, pero la pandemia pone este movimiento en espera hasta ahora. Profe, parece que con las protestas de años anteriores sí se han conseguido derechos, pero ahora, ¿por qué inició el paro? Porque en medio de la crisis económica que muchas de nuestras familias están pasando, el gobierno decidió lanzar una reforma tributaria que terminaría por empobrecernos más. ¿Y por qué, profe? Porque pondrían IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar. Muchas familias pasarían de alimentarse de 3 veces a escasamente 2 veces al día. También pondrían IVA a los servicios públicos del estrato 4, al internet del estrato 3, a la gasolina, lo cual aumentaría el precio de los pasajes y aún más de los alimentos debido a que encarecería el costo del transporte. También se podrían poner peajes dentro de las ciudades e incluso las motos tendrían que pagarlo. Habrían recortes en el presupuesto para la salud, educación, ciencia y tecnología, es decir, en todo menos para las fuerzas militares. Tendríamos que pagar impuestos
hasta muertos porque pondrían IVA a los servicios funerarios. O sea que con las manifestaciones se logró que el gobierno retirara la tributaria. Pero entonces, ¿por qué seguimos en paro? Porque además de la tributaria, también querían reformar la salud, que está muy mal, pero iba a ser mucho peor. Se nos obligaría a pagar pólizas adicionales por ciertas enfermedades, cerrarían hospitales que no fueran rentables, el Instituto Cancerológico pasaría a ser administrado por un particular sin atender población vulnerable de manera gratuita. La EPS podría alegar que estás enfermo o no mejoras porque no te has cuidado y te tocaría todo pagarlo a ti, incluso empeñando la casita con los bancos si es que la tienes. Profe, pero estas reformas no se cayeron pues en el Congreso. Sí, pero esto se logró únicamente por la presión del pueblo en las calles, obligando a los congresistas que la habían firmado a retirar uno a uno su apoyo a esta reforma para no perder sus posibles votantes. Pero ¿por qué siguen protestando? Porque con el decreto 1174, que es una reforma laboral disfrazada, se abrió la puerta a los contratos laborales por horas. El empleador ya no tendría que pagar prestaciones sociales basado en un mínimo, sino en la cantidad de horas de trabajo, y esto le saldría más barato al empleador, pero mejorarían las condiciones laborales. El empleador realmente no daría aporte a salud, porque el empleado continuaría en el régimen subsidiado Sisbén. El empleado no tendría prestaciones económicas como caja de compensación, pensión ni ARL, porque los aportes del empleador son para el ahorro individual y un seguro. Un ejemplo en la práctica, si una mujer tiene un hijo, no tendría derecho al pago de la licencia de maternidad, lo que la obligaría a tomarla sin el pago o a rechazar la licencia. En lugar de una pensión, tendría BEPS, beneficios económicos periódicos, los cuales se recibirían cada 2 meses por un valor que no alcanza a ser un salario mínimo y no son para toda la vida. Hasta que se acabe lo que usted ahorró, tampoco se lo pueden dejar ni a sus hijos ni a su familia. Si se tumba esta reforma laboral, ¿pararían las protestas? El paquetazo de reformas fue la gota que rebasó el vaso, pero los jóvenes están en las calles pidiendo oportunidades de empleo, de educación, una vejez digna para sus padres y una atención en salud adecuada. Lo anterior es debido a que el problema no son solo estas últimas reformas, sino que hemos venido por más de 20 años con una serie de reformas que han acrecentado la desigualdad social y la pobreza. Profe, ¿y ustedes sí tienen derecho a dejar de dar clases para salir a paro? Sí, doña Rosalba, la Constitución Política de Colombia de 1991, en varios de sus artículos, incluye la libertad de conciencia y cátedra, el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica, la libertad de asociación e incluso la obligatoriedad del estudio de la Constitución, lo que es muy importante porque algunos gobiernos han intentado negar esos derechos. Pues siendo así, yo hasta marcharía, pero estoy más enferma. Tranquila, doña Rosalba, hay otros modos en los que se puede apoyar el paro nacional, como por ejemplo dejando de ver las noticias de RCN y Caracol. Infórmese con medios alternativos e imparciales como el Canal 1, el Canal 2 o los canales internacionales, consumiendo productos nacionales o locales como por ejemplo comprando en mercados campesinos o tiendas de barrio. Hay muchos docentes que no pueden salir a marchar porque tienen casos especiales como usted, doña Rosalba, pero ellos apoyan el paro dejando de tener encuentros con los estudiantes. En cambio, participan en encuentros de formación sindical, en charlas, foros, participan de asamblea de docentes. Bueno, doña Rosalba y José Manuel, me despido porque me debo ir para la marcha. Ah, bueno, profe, hasta luego. Suerte, profe, nos vemos en el cole. Hasta aquí este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.
Hasta pronto, chicos.